que no es tan alentador hoy tampoco el arranque. Nuevamente me pasó lo mismo que les comentaba creo que ayer, de cuando prendía la radio y venía escuchándole al profe y las primeras noticias que uno se encuentra, no solo cuando prende Radio Pichincha, sino cuando entra al buscador de noticias y se pone uno a tratar de informarse de lo que pasa en el país, o cuando abres las redes sociales y te encuentras con que seguimos viviendo hechos de violencia. Y el profe hoy empezaba el noticiero justamente relatando los últimos acontecimientos que ha vivido el país en horas de la noche de ayer, martes 27 de junio. Por cierto, hoy es 28 de junio, es el día en el que se celebra o se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI. A alguna gente le gusta, a otra gente no le gusta. Yo simplemente les invito y les hago un llamado a ser tolerantes y a ser respetuosos de las diversidades. Si ustedes, con respecto de la conmemoración o la celebración de esta fecha, no la comparten, pues dejen a quienes sí celebran. Nada más, un llamado absolutamente respetuoso a ustedes a que seamos también tolerantes y respetuosos de la diversidad. Nada más. Y con eso paro porque es un tema tan polémico que ya vamos a ir superándolo y hablando también de otras cosas que ahora mismo nos inquietan. A mí, por ejemplo, me inquieta un montón lo sucedido ayer. Primero arrancábamos con una noticia que tiene que ver con Guayaquil, ¿no? Ayer hubo un nuevo atentado o una nueva masacre, como les estamos llamando ahora, ¿no? Entonces, masacre en Guayaquil, así era como varios medios de comunicación titulaban la noticia que se va a conocer ayer en horas de la noche. Noche de terror en Guayaquil, masacre, se registró en Valerio Estacio, dejando como saldo 4 personas asesinadas y una persona herida. Eso pasaba ayer en Guayaquil. La policía acudió a este lugar ante el hecho violento registrado en el sector Valerio Estacio en Guayaquil. Las unidades de la policía investigativas levantaron indicios e iniciaron ya las investigaciones que conllevan esclarecer este caso y dar con los responsables. Así estábamos ayer en horas de la noche. Tenemos quizás la declaración del comandante de policía de la zona, es Roberto Santamaría, entiendo, ¿no? Escuchemos de qué era lo que decía la policía cuando llegó hasta este sector en Valerio Estacio, Guayaquil, donde hubo una nueva masacre y mataron a 4 personas y otras quedaron heridas. Bueno, tenemos un acto execrable realmente, que una organización delictiva ingrese a este sector y que realice varios impactos contra la humanidad de varias personas. Tenemos 4 personas fallecidas aquí en el punto y tenemos una persona herida en el hospital. Fueron colaterales, de acuerdo a las primeras investigaciones. Lo que hemos determinado es de que ingresaron y dispararon indiscriminadamente. Estamos realizando varios operativos, pero como les indico, no solo la policía debe realizar su trabajo, también hay varias instituciones que tienen que hacer la tarea restante en lo que es materia de seguridad. Pueden ver las vías, en qué estado están y cuál es la ventaja que tienen ellos sobre nosotros. A pesar de que de eso todas las investigaciones van a determinar algún otro tipo de hipótesis que pueda generarse sobre este caso. Bien, ahí tienen ustedes, ¿no? Una noche de terror es lo que vivió ayer Guayaquil. La policía, como ustedes han visto, ha confirmado el asesinato de al menos 4 personas. Seguimos, en este como en muchos otros casos, reduciendo este asunto a ajuste de cuentas o enfrentamiento entre bandas criminales. Pocos minutos después de lo sucedido en Valerio Estacio en Guayaquil, medios de comunicación y, claro, por supuesto también actores políticos, como por ejemplo el expresidente Rafael Correa o la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, a pesar de que está en Bogotá cumpliendo con una representación ante un organismo y un evento internacional convocado por la UCGL,
que es este organismo que aglutina gobiernos locales de diferentes partes del mundo. Están en un foro asistiendo con gobernadores, alcaldes, alcaldesas, prefectos de diferentes localidades de la región y del mundo entero. Estaba pendiente ayer y se hacía eco de una noticia que ocurría en Huaquillas, provincia de El Oro, donde se reportó un atentado con explosivos mientras se inauguraba una central política del movimiento Revolución Ciudadana. Ahí están viendo ustedes las imágenes de cuando ya estaban los simpatizantes de la Revolución Ciudadana en el local de esta central política. Estaban llegando los simpatizantes también, algunos otros ya ubicados en sus sillas, la dirigencia en la mesa, cuando de pronto un artefacto explosivo detona, ahí ven ustedes, y genera la preocupación, el susto, el pánico en quienes estaban ahí presentes y salen despavoridos del lugar, ¿no? Incluidos medios de comunicación, por supuesto. Sobre esto, la verdad, yo hasta el sol de hoy no he encontrado ningún tipo de pronunciamiento por parte de autoridades. De hecho, ayer 27 no ha tuiteado absolutamente nada el ministro del Interior. El presidente Lasso de igual manera guarda silencio. Lo último que tuiteó el presidente es sobre esta reunión que conversamos ayer con ustedes, que mantuvo con sectores empresariales privados para abordar todo lo que tiene que ver con respecto del fenómeno del niño y las posibles consecuencias que tendría en nuestro país, pero no han dicho nada en el gobierno, ni condenando, ni diciendo que van a investigar, ni nada por el estilo con respecto de este atentado ocurrido la noche de ayer en Huaquillas, en la inauguración de una central política de la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿qué me llama la atención profundamente sobre esto? Durante algunos meses atrás, yo estoy sumamente preocupado por lo que pasa en el país, indistintamente de que hoy la coyuntura nos convoque a hablar sobre este atentado en la sede de la Revolución Ciudadana. Mi preocupación, mi inquietud y mi temor sería exactamente igual si es que este atentado hubiera sucedido en una sede de la CONAIE, de Pachacutic, de Partido Social Cristiano, o de la Izquierda Democrática, o de cualquier otra tienda política. Esto no tiene nada que ver con que sea específicamente la Revolución Ciudadana, sino tiene que ver con que estamos viviendo ya una ola de violencia que es incontenible, y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a soportar los ecuatorianos este tipo de situaciones? ¿Y hasta cuándo vamos a soportar que el gobierno permanezca y siga cruzado de brazos sin hacer absolutamente nada, guardando silencio? Exactamente, doña Leticia, silencio cómplice además. ¿Por qué? Porque dejando de lado un momento el tema este de que uno se espantaría y se indignaría de la misma manera indistintamente de la tienda política que sea objeto del ataque y el atentado, ¿no es cierto? Pero en este caso se trata de la Revolución Ciudadana. Durante la campaña electoral anterior, mataron a aspirantes a gobiernos locales de la Revolución Ciudadana. También a otros, como por ejemplo un candidato, me parece que a la alcaldía de Salinas, que era de la Unidad Popular, creo, y el atentado que sufrió, por suerte no llegaron a matarlo, pero el atentado que sufrió el actual alcalde de Puerto Viejo, que tampoco era de la Revolución Ciudadana, pero por ejemplo el aspirante a la alcaldía de Puerto López en Manabí, sí lo mataron y era de la Revolución Ciudadana. Y atentaron contra la vida de no solo candidatos, sino también brigadistas, gente que apoyaba en la campaña y demás. ¿Qué está haciendo el Estado en este momento para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos ecuatorianos en general? Repito una vez más, me da igual si son o no son candidatos, si pertenecen a X tienda política, eso me es indiferente.
El tema es por ustedes, por nosotros, por los ecuatorianos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para tratar de bajar un poco los niveles de violencia tan acelerados y cómo se han incrementado, sobre todo en los últimos meses? Y esto no se resuelve con comunicación. Esto se resuelve con acciones y con hechos concretos. Como lo que les decía yo ayer con respecto de cómo vamos a enfrentar el fenómeno del Niño. Con buenas intenciones no vamos a ganar absolutamente nada. Con rezos, como el ministro de Obras Públicas y Transporte espera enfrentar el fenómeno del Niño, tampoco vamos a alcanzar nada. Yo soy súper respetuoso de quienes son creyentes y tienen mucha fe, soy súper respetuoso, pero en este tipo de circunstancias y situaciones, créanme que el tener fe y orar, creo que no ayuda mucho. Más ayuda el hacer cosas, el ejecutar acciones, el tomar decisiones, el invertir en seguridad. Porque si no, lo que vamos a digamos, a lo que nos va a tocar a todos los ecuatorianos es o sea, a mí me va a tocar volverme creyente de la noche a la mañana y antes de salir de la casa persignarme, encomendarme a todos los santos, a todas las vírgenes existentes y esperar que no me pasa nada durante el transcurso del día, ¿no es cierto? Ojalá no me maten, ojalá no me roben, Diosito. No me estoy burlando, por si acaso. De el credo y la fe de la gente, ojo. Lo que estoy diciendo es mucho cuidado con este asunto de querer imponer esta suerte de narrativas que son muy ridículas por parte del gobierno, que tiene que tomar acciones y que nos está diciendo, ucha, viene el fenómeno del Niño, pongámonos a rezar porque como somos tan inoperantes, mejor encomendarnos a Dios, ¿no? Entonces no. Al gobierno hay que pedirle acciones. Ya, ok, quieren que nos pongamos a rezar, bueno, nos vamos a poner a rezar todos, ¿ya? Pero ustedes hagan lo que tienen que hacer, pues. Se la han pasado, y ustedes recordarán perfectamente bien, durante la última campaña de caras a la consulta popular y a las seccionales del 5 de febrero, se la pasaron diciendo que todos los que votaban no en la consulta y todos los que se identificaban con una corriente política eran narcotraficantes. Entonces a todos los que votamos no, ya nos pusieron la etiqueta y el estigma de ser pro-narcos, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo clarito me acuerdo, no me he olvidado, además de eso pasó ayer. Todos los que votábamos no en la consulta éramos casi narcotraficantes y delincuentes. Eso fue lo que intentaron hacer, ¿ya? Le bajaron el tono después de que perdieron la consulta abrumadoramente, cuando se creía que la iban a ganar y cuando las encuestadoras que ellos mismos contratan les engañaron y les vieron la cara porque les decían que iban a ganar sobrados, iban a ganar la consulta y no fue así. Incluyendo preguntas en donde uno pensaría que les iba a resultar súper fácil ganar, la de la seguridad, ¿ya? La de la extradición, por cómo lo vendieron, etcétera, y la de el tema de la reducción de asambleístas, como la asamblea es lo peor del mundo, entonces hay que reducir el número de legisladores, etcétera. Parecía que la tenían muy fácil. Bueno, resultaron tan inoperantes que no ganaron la consulta, pero montaron toda una campaña y una estrategia que al final no les dio resultado, de pretender volvernos a los ciudadanos que no estamos de acuerdo con el gobierno como malos. Entonces, ¿cómo iban a pretender ganar esa consulta si nos estaban tratando a los ciudadanos como delincuentes? Si nos estaban tratando de convencer y de decirnos, si votas en contra de mi propuesta, tú eres un mafioso, eres un delincuente. Bueno, y se la pasaron todo el tiempo etiquetando, insultando, no solo a los políticos, sino a los ciudadanos, a ustedes, a nosotros, que íbamos a votar, no, nos pusieron la etiqueta de delincuentes y de casi narcotraficantes. Detrás de todo eso, evidentemente, había una estrategia que tiene que ver con lo político, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, sin ningún tipo de
de recelo de nada, ni de vergüenza de nada, salieron una pandilla de grafiteros a poner sí, por acá me recuerdan un personaje, don Luis Vidal, Karen Sichel, ¿se acuerdan, no? Esta asesora presidencial que se la pasó paseándose por todos los medios diciéndonos a todos narcotraficantes, ¿no? Bien que me hace acuerdo don Luis de ese personaje, que además anda desaparecida ahora. Entonces, ¿qué lograron con eso también? Estigmatizar a organizaciones políticas. Acá en Quito, por ejemplo, apareció una pandilla de grafiteros que ensuciaron todas las paredes de Quito. Y ahí no aparecían los defensores de la ciudad, esos que se escandalizan cuando medio sacan un adoquín cuando hay una protesta de la CONAIE, ¿no? Entonces sacan un adoquín y ahí sí ponen el grito en el cielo. En la marcha del 8 de marzo, cuando las mujeres que están hartas de que las maten, de que las violen, de que las desaparezcan, etcétera, etcétera, salen a las calles a reclamar y a protestar en contra de un Estado que tampoco hace mucho por defender su vida, su integridad, su seguridad. También nos escandalizamos, uy, es que las mujeres han grafiteado el centro histórico, ¿no? Pero cuando salieron en campaña a pintar también paredes patrimoniales, etcétera, etcétera, con correístas narcotraficantes, revolución ciudadana, delincuentes, ahí nadie decía nada, a nadie le molestaban esos grafitis, pero estigmatizaron a una organización política. Y por ahí ustedes se van a encontrar con algunos candidatos, sobre todo uno que tiene además como único objetivo en su vida insultar al correísmo, odiar al correísmo, perseguir al correísmo, ¿ya? Que habla de la mafia, la mafia, la mafia. Bueno, este señor, nuestros compañeros Adrián y Juan Carlos, el otro día que les escuchaba, tiene nada más y nada menos que todos los días a 6 personas pagadas por el Estado ecuatoriano, es decir, por ustedes y por nosotros a través de nuestros impuestos, dándole y brindándole seguridad. Nos decían el Adrián y Juan Carlos que al menos $15,000 mensuales es el costo de brindarle seguridad a uno de los candidatos presidenciales. Me refiero específicamente a Fernando Villavicencio. Este señor se la pasa hablando de las mafias, se la ha pasado insultando a la Revolución Ciudadana, se la pasa insultando a Rafael Correa, se la pasa insultando a todo lo que tiene que ver con esta organización política. Sin embargo, es a esta organización política a la que le amenazan con un atentado como el de ayer, y es a esta organización política a la que le asesinaron un aspirante a la alcaldía de Puerto López. ¿Qué pasa con respecto de estos eventos de violencia y de inseguridad en contra de una organización política en específico, que además durante estos últimos 6 años, no únicamente 2, yo me arriesgaría a decir que incluso son más de estos 6 años, que estos 6 años han tenido todo el aparato estatal y mediático para reforzar ese relato, ese discurso perverso de tratar de criminalizarlos a través de la palabra, sin pruebas por cierto, es otra cosa. Entonces capaz que son más de 2 y más de 6 años en los que se la han pasado etiquetando y criminalizando a una organización política. Ah, cierto, gracias David Ceballos, muy amable por recordarme esto. También recordemos que hace pocos días nomás a un concejal de Esmeraldas, también de la Revolución Ciudadana, lo asesinaron después de un atentado. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer? Ya vivimos una elección y un proceso que debía ser, como dicen siempre, ¿no? Esta suerte como de cliché en época de elecciones, que los comicios deben ser una fiesta democrática. Bueno, las elecciones anteriores, si bien pasaron de largo las famosas denuncias de fraude y cosas por el estilo, que como siempre tienen que ver únicamente con los delirios de ciertas personas, más no con pruebas, porque nunca se presentaron pruebas. Si en caso de que haya habido alguien que dijo hubo fraude y tal, los resultados están a la luz y son oficiales, y desde el 14 de mayo tenemos nuevas autoridades en prefecturas, en alcaldías, en Consejo de Participación Ciudadana, concejalías, juntas parroquiales y demás.
e incluida la consulta popular. Pero no fue una fiesta democrática. Y esta elección que vamos a vivir ahora, el 20 de agosto, donde vamos a elegir gobierno, así sea de transición y por pocos meses, pero vamos a elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea, como van las cosas, daría la impresión de que tampoco va a ser una fiesta democrática. La pregunta entonces es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Para tratar de resolver, de solucionar, de bajar los niveles de tensiones, los niveles de violencia que está enfrentando actualmente el país. Ya no existe asamblea, de paso. Ya no tienen a quién culpar de lo mal que les va gobernando el país. Entonces, si ya no tienen asamblea, lo que uno esperaría es que hagan lo que tienen que hacer. Que hagan lo que tienen que hacer. Que den seguridad, que inviertan, que compren nuevos patrulleros, que den armas a los policías. Pero que les den de verdad, pues no solo estas entregas simbólicas como la de hace algunos días atrás. Y que ya dejen de mentir. De que, uy, pobrecitos, después de no sé cuántos años volvemos a tener armas. No les han dado las municiones. Y el otro día hacíamos un recuento con ustedes. Durante el gobierno de Correa, 10 años, 780 millones de dólares invertidos en seguridad en 10 años. 78 millones de dólares por año. Y ahora, entregas simbólicas. Entonces, hoy estamos conversando sobre dos hechos concretos que ocurrieron en las últimas horas. Ayer, en la noche, martes, 27 de junio. Un atentado en una sede política y una nueva masacre que hizo vivir en Guayaquil una noche de terror. Pero ¿qué nos dicen las autoridades del gobierno? Con ustedes escuchamos el día lunes las declaraciones del canciller Manrique a un medio internacional que dijo desde que no hay asamblea, desde que el presidente hace un mes y unos pocos días más decidió mandar a su casa a los 137 asambleístas, el Ecuador vive una luna de miel. ¿Ustedes creen que se puede vivir una luna de miel cuando todos los días ustedes y nosotros somos espectadores de los actos y hechos de violencia que tenemos que enfrentar a diario? Y cuando lo único que nos queda frente a la inacción del gobierno es justamente lo que dicen muchos de ustedes ahora mismo, es ponernos a rezar. Cuando tenemos terror en casa, esperando de que lleguen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos, con vida a la casa, rogando porque ojalá y no les haya pasado nada. ¿Esta es una luna de miel? ¿En serio? Ya no hay asamblea, no tienen pretextos, no tienen obstáculos. Gobiernen. Y gobiernen mirando hacia adelante, sin mirar el retrovisor. Porque a propósito de eso, y con esto voy cerrando el comentario, ayer, en medio de esta serie de... Ahora el presidente está dedicándose a los encuentros sociales, ¿no? Entonces se reunió ya con el sector privado empresarial. Ayer se reunió con los medios de comunicación. Con esto cerramos. Si tienes la captura de pantalla de este asunto en particular, te agradezco, Esteban y Javi, por favor, porque no quiero dejar pasar por alto esto. Me voy a reservar para mañana las últimas declaraciones del ministro de Energía y Minas o de Hidrocarburos, Santos Albite, con respecto de que no se vive del aire, pero sí quiero cerrar con el último post de la Presidencia de la República con respecto de las reuniones que está manteniendo el presidente Lasso en Carondelet. Ayer, en el Palacio de Carondelet se presentó a delegados de los medios de comunicación el plan de acción ante el fenómeno del Niño, Ecuador 23-24. En la reunión el presidente Guillermo Lasso explicó que se han definido las acciones para la mitigación y respuestas ante los efectos que pudiera ocasionar el paso del Niño por las costas ecuatorianas. Se han contemplado varios sectores para realizar acciones prioritarias: agrícola, salud, social, vialidad, educación, infraestructura y pesquero.
más preparados, seguros y unidos, nuestro trabajo continúa. Y hay fotitos en donde, por ejemplo, se lo ve a Miguel Rivadeneira, periodista de Diario El Comercio antes, ahora creo que trabaja en alguna radio y demás, es uno de estos periodistas que, más con las fotitos, es uno de estos periodistas que recuerdan ustedes, le entrevistaban muy complacientemente a Lenín Moreno antes en su gobierno y le dejaba que diga todas las mentiras que decía, nunca le refutaba nada. Bueno, ahí está muy complacido de asistir a esta cita. Y ven ustedes a otros periodistas en las demás fotos que no logro divisar bien quiénes son. Por ahí hay uno de apellido Cano, me parece, que trabaja para una de las revistas o medios impresos de la Cámara de Comercio, me parece. En fin, ¿saben qué va a pasar? Voy a hacerla de pitonizo o adivino con respecto de los resultados de esta reunión. Ojalá y estos delegados de los medios de comunicación, reunión a la que por cierto creo que no invitaron a nadie de Radio Pichincha, por supuesto, lo que va a pasar, lo que debería pasar, que estos medios se sumen a la campaña informativa para que le digan a la gente cómo debemos estar preparados y cómo debemos prevenir la llegada del fenómeno del Niño. Ojalá y sea así, debería ser eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que creo yo que va a pasar? ¿Saben a qué se van a dedicar? A decir lo que no hizo Correa, lo que debió haber hecho Correa, lo que no se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años en la época de la bonanza petrolera, bla, 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 bla. Entonces ahora, pobrecito nuestro presidente Lasso que tiene que enfrentar el fenómeno del Niño. A eso se van a dedicar los medios a partir de hoy. A decir todo lo que supuestamente no hizo Correa en su momento. Ojo, Correa dejó de gobernar este país hace 6 años, ¿no? Y si tuvieran tiempo para prepararse para el fenómeno del Niño, es justamente durante estos 6 años. Y sobre todo estos últimos 2 años. ¿Qué hicieron? Bueno, no hicieron nada. Pero ya van a ver ustedes, desde hoy, háganme caso. Y si yo les voy a ir recordando a ustedes todos los días, aquí están las notas. Lo que no hizo el gobierno de Correa para prevenir el fenómeno del Niño, a eso se dedicarán a partir de hoy después de la reunión de ayer.